fabricación de nanocandados electrohilados y su evaluación en la aplicación de ingeniería de tejido, que no tiene nada que ver con el título que mandamos al resumen. El título del resumen es obtención de puntos cuánticos, pero ahorita vamos a ver por qué se derivó ese título. Mis asesores son el doctor José Luis Herrera de Quirquita y el doctor José Francisco Sánchez Ramírez de Tlaxcala. Bueno, la manera en que les voy a dar la introducción va a ser, esta plática va a ser introducción, un poco de resumen para los de nuevo ingreso, los objetivos generales de la investigación del doctorado, los objetivos particulares, los resultados preliminares que tenemos y lo nuevo que encontramos ahorita, así como las conclusiones. Bueno, como estamos tratando de hacer andamios biológicos para regeneración del tejido, entonces nosotros lo que queremos es no sustituir ni hacer otra cosa, sino que mejorarlo, ¿no? ¿De qué manera? Tratando de electrohilar algún biopolímero para sobre esto nosotros poder hacer algún crecimiento de algún tejido. Bueno, como andamios la Real Academia lo maneja como algo que debe de soportar y mantener firme alguna cosa. Nosotros estamos haciendo uso de eso para soportar algunas células y sobre eso hacer un crecimiento ya sea aleatorio o de manera unidireccional algún tipo de células. ¿Qué características deben de contener estos andamios poliméricos? Bueno, principalmente deben de ser biocompatibles, deben de ser porosos para que tengan una buena área superficial donde sujetarse las células, y deben de tener una morfología adecuada para, dependiendo del tipo de crecimiento de células, nosotros podemos, por ejemplo, direccionarlas, hacerlas más gruesas, más porosas, más delgadas, en una sola dirección o de manera aleatoria. Bueno, dentro de las nanoestructuras pues se manejan estas definiciones. Una nanosfera se dice que es una nanosfera cuando el diámetro entre su longitud es igual a 1, una nanorrodillo está entre 1 y 100 cuando la longitud entre el diámetro cae en este intervalo. Un nanoalambre se dice que es mayor que 100 y menor que 1000, y una nanofibra, pues mientras no se acabe el polímero, la longitud de esta fibra puede continuar. La solución de 5 mililitros usualmente se echa como unas 4 horas en terminarse, entonces mientras se está hilando debe ser muy grande la longitud de esto. Bueno, como justificación del tema de tesis, pues es que actualmente hay muchos que están requiriendo algún trasplante o alguna mejora de algún tejido. El objetivo general de la tesis es hacer electrohilado principalmente de glitosano, colágeno y fibras de carbono. No se ve muy bien, pero es lo que nosotros tratamos de hacer. Los objetivos particulares pues son en primera fue implementar la técnica, mejorar las propiedades de las fibras que nosotros ya estamos obteniendo ahí, como son el espesor y la porosidad. Posteriormente estudiar qué tan viable es el crecimiento en estas, y la otra es ya la proliferación sobre las fibras. Actualmente estos dos ya se concluyeron, estamos ya trabajando en esta y comenzamos ya a hacer algunas evaluaciones en algunos hongos. Esta es la técnica del electrohilado. Lo que nosotros necesitamos es una fuente de alto voltaje, un colector, una punta de la aguja en el cual está conectada nuestro ánodo y al colector está conectado el cátodo. Esta es la distancia que nosotros podemos variar dependiendo de qué tan cerca está la aguja del colector. El diámetro de las fibras pueden ir aumentando o disminuyendo. También necesitamos una infusora, la cual ejerce una presión linealmente y nos va empujando el flujo, el cual el polímero comienza a
cargarse y por fuerzas electrostáticas comienza a sentir una fuerza que lo lleva al colector. ¿Sí? Los parámetros que manejamos para esta técnica pues es la solución del precursor, el voltaje que nosotros podemos estar variando, que por ejemplo la voltaje que nosotros tenemos va de 1 kV hasta 30 kV, la distancia de trabajo que es de la aguja al colector, el flujo de alimentación. Esta infusora maneja desde 0.1 mililitro por hora hasta 2 mililitros por hora. Entonces nosotros estamos manejando un flujo de 0.5 mililitros por hora. Y bueno, en este caso necesitamos un horno para calcinar las fibras que nosotros estamos obteniendo aquí. Como resultado, bueno, se diseñó un prototipo. Con esto nosotros comenzamos a jugar con estos polímeros para ver cuál es el que obteníamos mejores propiedades en las fibras, tales como hacerlas más delgadas, que no tuvieran algún defecto, como les llaman rosarios, que exactamente se ven así como rosarios, tienen las fibras y se van haciendo bolitas. Esos defectos para nosotros pues, no sirven. Entonces observamos que el polímero de PVP de 55.000 y de 360.000 es la que no nos producía defectos y producía las fibras más delgadas. También variamos las distancias de trabajo, el voltaje, y lo único que mantuvimos fueron estos dos parámetros, que fue el peso de cada uno de ellos y el flujo. Con eso nosotros observamos que, por ejemplo, a 15 kV eran las que nosotros obteníamos las fibras más delgadas, que eran alrededor de una micra a 15 kV. Después mantuvimos ahora el voltaje fijo y nosotros comenzamos a variar la distancia, y resulta que a 15 centímetros eran las que tuvimos con un mejor, más delgadas las fibras. Bueno, este es el prototipo final. Comenzamos con esto, hicimos otro diseño y al final quedó con esto, y es con lo que actualmente ya se está trabajando en la cabina del electrohilado. También tuvimos que hacer, después de esto ya nosotros fijamos los parámetros ahora para comenzar a trabajar con el poliacrilonitrilo, que lo denominan como PAN. Mantuvimos la concentración fija, y aquí mandamos a diseñar los reactores para que nosotros lo tuviéramos en una atmósfera de nitrógeno para poder hacer el carbón. Modificamos un horno, hicimos la tapa para que tuviera las entradas del nitrógeno y la salida. Con esto nosotros calcinamos las fibras, entonces las obtuvimos a 23 grados a temperatura ambiente, las estabilizamos a 250 grados y las calcinamos a 1100 grados, y con una rampa de calentamiento del horno de 5 grados por minuto en atmósfera de nitrógeno. Bueno, estas son las fibras que ya obtuvimos del poliacrilonitrilo. Se les hizo EDS y SEM, y en las cuales las fibras, el diámetro de las fibras a temperatura ambiente están entre 430 nanómetros. Aquí no se ve las concentraciones del carbón, y rastreamos el carbón, el nitrógeno y el oxígeno. Esa misma las estabilizamos a 250, se observó que disminuyó en el diámetro. Estas tuvieron de 300 nanómetros, y observamos que el oxígeno iba aumentando conforme nosotros íbamos aumentando la temperatura. El oxígeno va aumentando. Al final, estas fueron las fibras ya calcinadas. Su diámetro fueron de 200 nanómetros y con una concentración de oxígeno del 8%. Aquí yo pensé que algo había quedado mal, porque se supone que si estaban calcinadas ya nomás lo que debería de ver es carbón, pero al final observamos oxígeno. Y esta es la concentración. Por ejemplo, el oxígeno a temperatura ambiente nos encontró de 1.2, en las de 250, las estabilizadas a 250 grados aumentó a 3, y las que se calcinaron a 8.5 aumentó a 8.5 el carbón.
¿sí? Y esta es la relación de cómo fue disminuyendo el diámetro en función del tratamiento que nosotros hacemos. Se les hizo infrarrojo, esto ya lo había presentado en los semestres anteriores, en donde principalmente se observan los dobles enlaces de carbono-hidrógeno y carbono-oxígeno, que aquí son las hibridaciones de los ISP2. Estos van a ser importantes más adelante. En la fibra que se calcinó a 1100 grados ya no observamos estructura orgánica, ¿sí? Entonces eso era muy bueno para nosotros porque no veíamos nada, pero en EDS se observaba que el oxígeno aumentaba. Se le hizo también el TGA para corroborar lo que estábamos viendo en infrarrojo, en el cual podíamos observar cómo en función de la temperatura comenzaban a liberarse los oxígenos, el hidrógeno y el nitrógeno, y al final ya la pérdida ya era constante, en el cual ya nos decía que ya no había más reacción en el proceso. Se le hizo rayos X y nosotros observamos que habían dos tipos, que es el 002 y el 101, en el cual estas posiciones portadas cristalográficas correspondían al óxido de grafito. También se calculó la distancia interplanar, que nosotros nos da de 3.55 Armstrong y de la literatura son 3.35. Entonces más o menos estamos cerca, y entonces sí era el óxido de grafito, ¿sí? Bueno, hasta aquí íbamos bien. Después pues, mis asesores me pidieron que las fibras de carbón las disociara. O sea, lo que ellos querían era que estuvieran individualmente, ¿no? Entonces lo que hice fue meterlas en un alcohol, que al principio no recuerdo qué alcohol era. Y entonces cuando yo hice eso, observé una banda de 205 antes de pasar a esto, y dije, bueno, pues está bien. Entonces las dejé ahí y empezó. Y me había preguntado los asesores si ya había disociado esas fibras, no disueltos, disociados. Y entonces, pues como ya las querían, lo que hice fue sonicarlas. Entonces, a la hora de sonicarlas, pues ya no observé esto, sino que observé estas dos bandas, ¿sí? La banda de 270 y 328, y entonces dije, pues ya valió mi muestra. Y ya no se veían fibras. Entonces, pues me puse a investigar, y estos dos puntos pues correspondían a los enlaces del carbón, de los PI y los antienlaces, los cuales correspondían al carbono oxígeno, y hacían referencia que esas dos posiciones correspondían a los puntos cuánticos. Entonces yo no les creía. Entonces, como teníamos una lámpara de UV, pues la llevé las metí a la lámpara, ¿sí? Entonces estas son las fibras que yo soniqué. Después de que yo las soniqué, las dejé reposar como 3 días, y con mucho cuidado extraje la parte de arriba, y esto es lo que yo tengo. Este es mi control. Al principio yo nada más lo metí en un alcohol, pero después de que me lo pidieron ya no sabía qué alcohol era. Entonces lo metí como en 4 alcoholes, y hasta que obtuve cuál era. De hecho, en los otros 3 alcoholes también presentaban eso, la fluorescencia, pero con muy poca intensidad. Y en la que más me representaba era en el alcohol isopropílico. Entonces lo que hice fue volverlo a repetir para ver si me volvían a salir, y pues ya eché las fibras, y en ese instante lo volví a sonicar, y lo que obtuve fue otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces este es mi alcohol isopropílico, estas son las fibras sonicadas en el alcohol isopropílico, y este es digamos que es el sobrenadante, ¿sí? Esta es la cámara de la lámpara donde está el UV, y así me están quedando. Entonces está lumineciendo en el azulito. Ya después, pues como ya vi que eran puntos cuánticos, y sí, efectivamente, por ejemplo, esta es una referencia en el cual obtienen la misma muestra, la misma coloración, y entonces pues ya comenzamos ahora a caracterizar eso, ¿sí? Estas son los espectros de UV que dan
en 263 y 328. Este es mi control del isopropil con el UV, no son bandas que están apareciendo del UV. Calculamos los gaps. Bueno, después de esto, mis asesores me dijeron que había que calcular el gap para ver cuáles eran los gaps que nosotros estábamos obteniendo. Y yo observé dos, bueno, se obtuvieron dos, 4.2 y 3.6 electromols, pero tampoco me creyeron, y entonces me dijeron que había que hacer otra, pero no en fibra, sino que hicimos una película del poliacrilonitrilo y en la lámina nosotros observamos que se obtienen las mismas dos bandas, pero con más feas. Estas se ven más bonitas, están más definidas, y entonces al parecer las fibras están haciendo que el gap tenga una mejor forma. Las dos andan del orden, lo mismo que obtuve en una, anda casi del mismo orden en la otra. Yo no sabía si estaba bien, si debíamos obtener las dos bandas, entonces lo que hicimos fue hacerle el TEM para ver de qué orden era. Entonces las que son de las fibras nos dan alrededor de 10 nanómetros las nanopartículas, y los que son de la lámina del poliacrilonitrilo nos da alrededor de 100 nanómetros. Estos también busqué referencias y son muy similares también a lo que reportan. Entonces, bueno, como ya vimos que había dos gaps, pues había que comprobarlo. Entonces le hicimos fotoluminiscencia y también observamos dos picos, uno en 2.65 y el otro 2.94, y el otro es de 2.68 y 2.97, tanto para el que se obtuvo a través de las fibras como el que se obtuvo a través de las películas. Y estas también están reportadas y hacen referencia a que se debe a las hibridaciones de los SP2 y los SP3. Le hice infrarrojo a los puntos cuánticos. Esta es mi fibra obtenida a temperatura ambiente, esta es mi fibra estabilizada a 250 grados y esta es mi fibra a 1100 grados, y el azulito que se ve aquí son los puntos cuánticos en el infrarrojo. Se hizo una simulación de los puntos cuánticos con la ayuda del compañero Alejandro, en el cual tiene casi una similitud, solo este pico no aparece ni pero en la simulación aparece más corrido. Digamos que tiene una similitud como de un 80%, más o menos en pareja, o sea que lo que estoy obteniendo en el infrarrojo más o menos corresponde a lo que se está simulando. ¿Sí? Entonces, en el infrarrojo otra vez volvemos a observar, cuando tengo fibras de carbón, no observo estos enlaces que corresponden a los dobles enlaces del carbono-oxígeno y del carbón-nitrógeno, y cuando vuelven a ser puntos cuánticos, vuelven a aparecer estos. Y en la literatura está reportado que deben de existir, la fotoluminiscencia se da por la hibridación de los SP2 y los SP3, y entonces aquí vuelven a aparecer otra vez la hibridación, y eso se debe a que el oxígeno está siendo atrapado en la red del carbón, y entonces es lo que hemos encontrado hasta ahorita. Estamos viendo ya fotoluminiscencia en las fibras de carbón. No es lo que viene siendo parte de lo de la tesis, pero es lo que se está trabajando ahorita. Obtuvimos del SEM, se observaron que el diámetro de las fibras fueron disminuyendo. Del TGA corresponde con lo que se está observando en el infrarrojo. A través de UV obtuvimos los gaps y se observaron las bandas de 265 y 325 que corresponden a los puntos cuánticos como fotoluminiscencia. Y del infrarrojo pues más o menos corresponde alrededor de un 90% la simulación. Como trabajo futuro, bueno, seguiré trabajando en las nanofibras, pero ahora de Pitosan. Seguiremos orientando las fibras, ya las estamos orientando, pero
vamos a seguir trabajando en eso y seguir trabajando en los parámetros biológicos. Esto es parte de lo que yo no doy tiempo de analizar, pero por ejemplo en la fluorescencia también estoy observando dos picos en los puntos cuánticos y de Raman también corresponden a lo que estoy observando en la literatura, que todavía no los analizo. Como fibras ya comencé a trabajar con dos hongos para ver si la fibra de carbón lo invade, y efectivamente lo invadió. Me falta por analizar esas partes. Uno es el Teurotus y el otro es el aspergillus, y estos son en forma de células, y también estos son mis carbones que los puse para ver si se amontonaban o no le crecía nada, pero en principio sí lo está invadiendo y sí está favoreciendo que exista un crecimiento ahí de células. Bueno, esta es mi ficha de efectividad. Se asistió al congreso ahorita de Cancún y se está preparando un artículo, y este es mi cronograma de actividades y algunas carencias. Y eso es todo. Bueno, entonces iniciamos con las preguntas, observaciones de Seminario de Orlando. Si alguien tiene una pregunta. Por favor, doctor. Sí, bueno, inicialmente felicitaciones, tiene muy buen análisis microestructural y óptico, pero me quedó la sensación de que describes simplemente lo que tienes. ¿Cómo lo haces transversal realmente a la aplicación que tú quieres? Haces una descripción infrarrojo, ¿cierto? Sacas bandgap, ¿cierto? Tienes rayos X. Esas propiedades que estás sacando de esa información hacen que para la aplicación en particular que vas a desarrollar, la mejor es igual que lo que convencionalmente se encuentra. Bueno, esto de los puntos cuánticos fue algo que salió. El objetivo de esto era obtener nada más las fibras para sobre eso ya hacer el cultivo de las células, pero pues como vimos salió eso y es de lo que estamos trabajando ahorita en este semestre. Por lo que he visto, le dimos un poco de importancia porque por lo que he visto muchos compran las fibras y nosotros las estamos obteniendo desde hacer el polímero, calcinarlas y llegar hasta la obtención de los puntos. Solamente he encontrado un artículo que haga eso, los demás parten a partir del carbón. Entonces eso es lo que se le da el peso a esto. Pero el objetivo de las fibras es como tal hacer el cultivo ahí, que es lo que al final es lo que ya presenté. Doctor Luis. ¿Qué tal? ¿Me podrías poner la diapositiva 31, por favor? Donde muestras la simulación. Mencionaste que se hizo una simulación. Sí. Pero no nos diste más información de qué tipo de simulación fue. Incluso yo ni sé qué programa es el que está usando, pero es el que el compañero Alejandro presenta en su avance. Entonces le pedimos de favor si podía simularlo y dijo que sí, pero desconozco qué programa es. Sí, porque me llamó también la atención que dijiste que coincidió un 80%, entonces no sé. Sí, de hecho, sí, el negro es el que yo obtuve, y el rojo es el que está simulado. Entonces, por ejemplo, no aparece en la simulación, ni pero todos los demás están, incluso este que se ve separado, en el rojo está junto. ¿Sí? Entonces, estos no son, y todavía solo se hizo, digamos que a grosso modo, porque todavía no teníamos todas las caracterizaciones bien hechas. Sí, precisamente esa era la otra pregunta. Si sabías qué parámetros se le metían al programa
O sea, de la parte experimental, ¿qué parámetros tú podías darle al programa de manera que generara lo que tú estabas? De hecho, lo único que le dije que hiciera un arreglo de como de 5 anillos, y en función del EDS, que vimos que en el oxígeno aumentaba hasta un 8%, en función de los 5 anillos le metiera un oxígeno. Y entonces le dio esta simulación. Sí, no, entonces sería que, bueno, si la vas a mostrar, que también supieras un poco más de qué fue lo que se hizo, ¿no? ¿Qué información te da? Sí, los parámetros todavía no me los pasan, nada más así fue de grosso modo. Incluso, como vimos que más o menos se parecía, entonces le hice la sugerencia de meterle 8 anillos y 2 de oxígeno, pero ahí ya no coincidió. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con lo que comenta me parece interesante. Ahí, ¿qué sería? Bueno, tú, como tú y Alejandro, por ejemplo, ¿qué sería? Tú avalarías su programa de avalaría tu trabajo, pero sí, creo que esto se basa en la estructura, cómo lo forma, ¿no? ¿Qué cantidad de anillos hay? O sea, ese tipo de parámetros, sí me gustaría saberlo, porque pues, me parece interesante, porque uno se avala, otro se ayuda. Sí, de hecho, la simulación se metió porque lo que yo estaba viendo en el infrarrojo no sabía si eran puntos cuánticos o qué eran. Porque en la literatura solo muestran, bueno, muestran otro espectro diferente, pero no sé si eso está bien o lo que yo estaba obteniendo no estaba mal. Entonces ese fue el objetivo de pedirle ayuda a Alejandro para hacer la simulación, para ver si lo que yo estaba obteniendo aquí era lo que debe de ser. Pero sí voy al siguiente avance, voy a ver los datos y el programa que esté utilizando. Una pregunta. Para hacer punto cuántico, ¿en qué dimensión estamos hablando? Ese es otro de los artículos que yo he leído. Es lo que yo le comentaba al doctor Joel y al doctor Francisco, que ¿por qué los llaman puntos cuánticos si el radio excitónico de Bohr del carbón es de 0.56 Armstrong? Entonces, pues dicen que son puntos cuánticos porque fotoluminismo. Entonces, en los artículos, incluso hay uno, no sé qué ahorita el artículo, pero lo manejan como algo así como fenomenológico, porque realmente no son puntos cuánticos, ¿sí? Por lo que yo he leído, la emisión solo se da porque queda atrapado un oxígeno en los anillos, y entonces eso hace que exista la hibridación, el sp2 y el sp3, y eso hace que ocurra la emisión. Esa es una de las teorías que yo he visto. La otra es que encontré otro artículo en donde decía que probablemente la emisión podría ser porque existan clústeres o microestructuras en el cual los átomos puedan quedar confinados, y los electrones puedan quedar confinados cerca de las uniones de las microestructuras, y eso haga que exista un confinamiento.